Ok. Bueno, entonces, esto de difracción es lo último que tiene que ver con la naturaleza ondulatoria de la luz. Y después ya pasamos a la descripción de partículas estas últimas semanas para ver un poco que involucra la descripción cuántica, ¿no? Entonces, digamos que esta sería como la parte clásica de la descripción, todavía viendo la luz como una onda. Y después vamos a ver a la luz como partícula. ¿Ok? Entonces, esto de difracción, creo que ya se los había mencionado antes, pero realmente tiene que ver con lo que pasa cuando tenemos una fuente de luz y hay algún obstáculo. Por ejemplo, aquí tenemos un objeto opaco. Entonces, lo que se esperaría, si es que seguimos con esta idea de los rayos de luz, entonces, por ejemplo, acá, donde está esto, que sería como algo que está obstruyendo la luz, este objeto opaco, pues no dejaría pasar los rayos de luz. Entonces, si ponemos aquí una pantalla, esta parte de acá pues estaría oscura y esta parte de acá iluminada, ¿no? Justo hasta donde alcanzan a pasar los rayos. Pero en realidad no sucede eso. Si ponemos algo así, entonces lo que obtenemos es un patrón de este tipo, donde esta parte oscura de acá pues es de donde estaría la parte esta del objeto opaco, pero en la parte donde sí llega la luz, lo que se tiene son estas franjas franjas luminosas y oscuras, que es lo que se conoce como un patrón de difracción, y que realmente tiene que ver con la interferencia, no tanto con la difracción. Entonces, esta difracción es simplemente qué sucede cuando la luz pasa por una apertura, ya sea una rendija o una apertura circular, o por los bordes de algún objeto como aquí. ¿Okay? Entonces aquí tiene que ver la naturaleza ondulatoria, porque no es tanto así que pasen exactamente los rayos, sino que las ondas se difractan. Y esto pasa también para las ondas de sonido, una onda en el agua, algo así. Este es otro ejemplo por acá, ¿no? O sea, lo que se esperaría entonces es ver aquí, si tenemos un disco, por ejemplo, y hay una fuente de luz de este lado, entonces lo que esperaríamos es tener acá una sombra que corresponde al disco y toda la demás área iluminada, ¿no? Pero lo que se obtiene es también aquí un patrón de difracción. En este caso, como tenemos aquí un disco, entonces pues tenemos acá esta parte oscura y franjas concéntricas, circulares, así que serían el equivalente de estas. Y además tenemos un puntito brillante aquí en el centro, ¿no? Entonces, esto no se explica así nada más con esta idea sencilla de rayos de luz, sino que tiene que ver con la naturaleza ondulatoria. ¿Okay? Bueno, y lo vamos a ver hoy así nada más, más cualitativo que cuantitativo. Entonces, ¿se acuerdan? Esto creo que lo vimos en las primeras clases. Vamos a suponer que la luz pasa aquí por una apertura, por una rendija. Vamos a tomar ahorita como si fuera una rendija eh, vertical, como las que vimos, las que tenían ahí en su equipo de laboratorio. Y si la longitud de onda es más o menos del tamaño de la rendija o más grande, entonces lo que sucede aquí cuando pasa la luz es que podemos tomar esto como si fuera otra fuente luminosa. ¿Okay? Llegan aquí los frentes de onda y acá se dispersa entonces en todos lados, es decir, no pasa así tal cual como sería el caso aquí, en este caso de tener una longitud de onda mucho menor que el tamaño de la apertura. ¿Okay? Entonces aquí sería algo parecido a esto de acá, aunque incluso aquí tenemos un patrón de difracción, ¿no? Si la longitud de onda es
mucho menor que el tamaño de la apertura, pues no se tiene un patrón de difracción, no se tiene un patrón de difracción tan definido. Si la longitud de onda es más o menos del tamaño de la apertura, o más grande, entonces esta apertura sirve como una fuente puntual, y en la descripción está ondulatoria, entonces aquí tendríamos la onda que se esparce en todas direcciones, ¿no? O visto así como está aquí, en este dibujo, tendríamos acá de una onda plana, pasaríamos a una onda esférica. ¿Ok? Y bueno, si esto lo proyectamos en una pantalla, por ejemplo, si hacemos pasar un láser por una rendija pequeñita, pues vamos a ver estos patrones de difracción. A ver si la siguiente clase lo podemos ver de manera real con el equipo ese que teníamos. Bueno. Y entonces realmente esto de la difracción, este patrón de difracción realmente es un patrón de interferencia, porque aquí cuando tenemos estas condiciones, entonces esta apertura funciona como si tuviéramos en realidad varias fuentes de luz. Vamos a ponerlo así. Bueno, y este tipo de difracción se conoce como difracción de Fraunhofer, es simplemente cuando tenemos la fuente de luz que está muy lejos, de manera que podemos pensar que los rayos de luz llegan paralelos, pasan por una rendija con estas condiciones, que la longitud de onda sea del tamaño de la rendija o más grande, y proyectamos por acá la luz que pasa, y entonces vamos a obtener este patrón característico de franjas luminosas y oscuras. Siempre vamos a tener así un patrón, un máximo central, es una franja luminosa más intensa que las demás, y como más o menos del doble de ancho o más que estas. Y después de esto, pues va disminuyendo en intensidad las franjas luminosas que se tienen. A todo esto se les llaman máximos. Este sería el máximo central. Estos son otros máximos que va disminuyendo la intensidad de la luz. Y entre ellos tenemos estas franjas oscuras que lo llamamos mínimos. ¿Ok? Y esto simplemente para distinguir este tipo de difracción de otro tipo donde podemos tener la fuente de luz más cercana, pero que es más difícil de describir matemáticamente, aunque la idea física es la misma de estos patrones. ¿Ok? Bueno, y para explicar esto, entonces en realidad lo que tenemos es interferencia. O sea, a esto le llamamos patrones de difracción, pero lo que está pasando es que en esta propiedad ondulatoria de la luz, con las condiciones que tenemos, entonces acá la apertura o la rendija la podemos ver en realidad como varias fuentes de luz, no nada más como una sola, como está pintado acá de manera simplificada, como aquí, sino en realidad tenemos, lo podemos ver ahí varios, ¿no? Como varias fuentes de luz, y entonces van a interferir, así, en principio aquí todas están en fase, o sea, todas las ondas que salen de aquí están en fase, pero recorren distancias distintas, entonces van a interferir entre ellas, y eso es lo que produce este patrón de difracción. Pero así en forma básica, lo que está pasando ahí es interferencia entre las ondas de luz. Entonces, como un análisis así sencillo, tenemos aquí esta apertura que tenga tamaño A. Esta es la longitud de la apertura, ahorita no importa el ancho, aunque tiene que ser pues delgadito, pero más bien aquí lo que importa es el tamaño que estamos llevando hasta A. En una primera aproximación lo dividimos en dos. Entonces tenemos esta parte de acá, esta parte de acá, y nos fijamos aquí en estos rayos, allá aquí estos, y vamos a tener distintos fuentes de luz aquí en la rendija, ¿no? Como estos de acá. Entonces lo que estamos haciendo es poner como una de esta fuente puntual aquí
en todo el tamaño de la rendija. Y ahorita nos vamos a fijar más en un solo rayo, ¿no? En realidad tenemos aquí muchísimos. Nos vamos a fijar en uno, por ejemplo, en este, que es como el que está pintado ahí. ¿Ok? Para para las distintas fuentes de luz. Entonces aquí pues están pintadas 5, ¿no? Estas, y de estas 5 fuentes, vamos a fijarnos en estos rayos, nada más. Tenemos estos 5 y dividimos todo el tamaño de la rendija a la mitad. ¿Ok? Bueno, entonces nos fijamos en el ángulo que hace, por ejemplo, bueno, todos estos rayos en principio están en fase. Entonces nos fijamos el ángulo que hace acá con esta línea perpendicular a la rendija. Vamos a llamarle teta a este ángulo. Y por ejemplo vamos a fijarnos en el rayo 1 y el 3. Entonces aquí ambos están en fase al principio, pero el rayo 1 tiene que recorrer una distancia mayor, ¿no? O sea, estos van a alcanzar eventualmente la pantalla que esté por acá. Pero el rayo 1 recorre una distancia mayor, ¿no? O sea, y es justo esta distancia de aquí, ¿no? Si a partir del rayo 3 trazamos aquí esta línea punteada perpendicular, entonces si el rayo 1 saliera de aquí, recorrerían la misma distancia, ¿no? Pero el rayo 1 sale de acá, donde está la apertura. Entonces, tiene que recorrer este pedacito adicional. ¿Ok? Y este pedacito adicional lo podemos escribir en términos de este ángulo. Y acá la división que estamos haciendo de nuestra apertura, que es A entre 2. Simplemente aquí, este ángulo es a final de cuentas este mismo de aquí. Déjame ver si aquí lo puedo dibujar. Este ángulo de aquí también es teta. Piensen en este triángulo que está aquí. Si lo volteamos, digamos que primero lo movemos, lo hacemos girar sobre este eje para que esta parte coincida con esta parte coincida con esta, y luego volteenlo hacia arriba, ¿ok? Con mucha imaginación, entonces a lo mejor se pueden dar cuenta que este triangulito es semejante a este, ¿no? ¿Ok? Por eso este ángulo es el mismo que este. Pues, como les digo, nada más piensen en esto, lo mueven para acá, y luego lo voltean, entonces van a coincidir, ¿no? Son los mismos ángulos. Entonces tenemos este ángulo teta, y tenemos esto que sería la hipotenusa A entre 2. Este entonces es el cateto opuesto. El seno del ángulo pues es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Despejamos el cateto opuesto. Y entonces sería simplemente A entre 2 por el seno. ¿Ok? Es esta distancia de aquí, que es justo la diferencia en la trayectoria óptica del rayo 1 y el 3. La trayectoria óptica es simplemente el camino que recorren estos dos rayos. A partir de aquí, ambos recorrerían la misma distancia, entonces la diferencia en caminos desde la fuente pues es justo esta distancia, que entonces es A entre 2 por el seno del ángulo. ¿Ok? Y esta es una condición para los mínimos, las franjas oscuras. Si se acuerdan de lo que vimos al principio cuando estábamos viendo las ondas electromagnéticas y la interferencia y todo eso, si están en fase, quedamos que el ángulo entre las dos ondas era 0, ¿no? Si están completamente fuera de fase, eso equivalía a 180 grados, que en términos de la longitud de onda es la mitad, ¿no? ¿Se acuerdan? Una longitud de onda equivale a toda una vuelta, que serían 360 grados. La mitad pues, es justo 180 grados. Entonces, como esto es la diferencia entre los caminos, podemos hacer que entonces
este rayo y este rayo, vistos como ondas ahora, para que tengan una interferencia destructiva, la primera tendría que estar en la mitad de la longitud de onda que corresponde a 180 grados, ¿no? Entonces, esto realmente es una condición para tener interferencia destructiva, ¿no? Que es esta de aquí. O sea, que la diferencia entre las dos ondas, la diferencia en fase, o sea, esta diferencia en la trayectoria, la estamos trasladando a una diferencia en fase. Si esa diferencia es de la mitad de la longitud de onda de la longitud de onda de lo que sea esta luz, entonces vamos a tener este y este van a interferir destructivamente, ¿no? ¿Okay? Bueno. Ahora el punto es que para los demás, aunque no es tan fácil de verlo, por ejemplo, aquí estamos tomando el 1 y el 3. Si nos fijamos en el 2 y el 4, también acá estos van a tener la misma diferencia de trayectorias de A entre 2 por el seno del ángulo. ¿Okay? Aunque acá es un poco más difícil de verlo. Por ejemplo, si tomamos aquí en el rayo 4, trazamos una perpendicular al rayo 4, y nos vamos hasta donde pegue el 2. Entonces el 2 y el 4 tienen este pedacito de diferencia, ¿no? Y con un poco de geometría podemos llegar al mismo resultado. Este pedacito vale esto mismo, entre 2 seno de teta, ¿ok? Entonces el 2 y el 4 tienen la misma diferencia en la trayectoria óptica. Y el 3 y el 5 es otra vez como estuviéramos en el 1 y el 3, ¿no? Aquí se ve más fácil. El 3 y el 5, entonces tienen esta diferencia, que es justo esta misma, ¿ok? Entonces todos estos tomados así en pares, el 1 con el 3, el 2 con el 4, el 3 con el 5, la diferencia en la trayectoria óptica es esta misma. Si eso lo igualamos a la condición para tener interferencia destructiva, entonces eso nos da una forma de obtener el ángulo que tiene que estar aquí para los mínimos, las franjas estas oscuras del patrón de difracción, ¿ok? Y bueno, entonces de aquí pues simplemente despejamos el seno, el 2 se va, la A pasa acá dividiendo, y este signo menos es para tomar en cuenta los rayos que vayan por abajo. O sea, aquí estamos tomando este rayo que les decía, de este punto de aquí. De igual forma, pues vamos a tener un rayo que va por acá, ¿no? Podemos tener otro rayo acá, que va a estar al mismo ángulo, ¿no? Pero va por abajo de nuestra línea de referencia, que es esta línea punteada. Entonces ahora estaría acá. Este también es teta, pero entonces medido a partir de aquí, iríamos en el sentido de las manecillas del reloj, y esos son, así es como tenemos los ángulos negativos, ¿no? Este está medido de aquí, en el sentido opuesto a las manecillas del reloj, como siempre, que nos dan ángulos positivos. Si nos vamos para abajo, tendríamos ángulos negativos. Entonces, para tomar en cuenta estos dos casos, es el signo menos de aquí. ¿Ok? Bueno, esto es una condición para, si dividimos nuestra apertura en dos, ¿no? Si la dividimos en 4, lo que vamos cambiando acá, entonces vamos a tener a 4 de estos, ¿no? Aquí teníamos A entre 2, entonces vamos a tener A entre 4, A entre 4, A entre 4. No está muy fea mi división, pero 1, 2, 3, 4, por ejemplo, así, ¿no?
lo podemos dividir ahora en 4. Igual ponemos los rayos que salen aquí. El análisis es exactamente el mismo, o sea, es análogo. Lo que cambia entonces es que de este lado, en vez de tener A entre 2, que sería esta, la hipotenusa aquí de este triángulo, ahora vamos a tener A entre 4, ¿no? Vamos a tener más rayos aquí, ya no nada más 5, podemos pintar más. Pero lo que vamos cambiando es aquí ¿no? Entonces, en vez de tener A entre 2, ahora tendríamos A entre 4. Del lado derecho, seguimos teniendo lambda entre 2, porque esta es la condición para que haya interferencia destructiva, ¿no? Que la diferencia de fase entre las dos ondas representadas por estos rayos sea de la mitad de longitud de onda, que equivale a una diferencia de fase de 180 grados, ¿ok? Entonces, de este lado vamos a tener acá 2 acá abajo. Del lado izquierdo tendríamos 4. Cuando despejamos entonces nos va a quedar 4 entre 2, que es 2, ¿no? Entonces, esta es la condición. Esto llegamos, si A la dividimos en 4, ¿no? Ok. Y entonces así se pueden imaginar que nos podemos seguir dividiendo esto. Por ejemplo, la siguiente, esta de 3, es si ahora dividimos en 6, ¿no? El tamaño de la rendija la dividimos en 6. Entonces ahora esta parte de acá nos va a quedar A entre 6. Esto sigue siendo lambda entre 2. Pasamos el 6 de este lado, dividido entre 2, nos queda 3. ¿Ok? Y así nos podemos seguir. Y lo que estamos haciendo entonces es encontrar los distintos ángulos para las zonas oscuras, las franjas estas oscuras, que son los mínimos. Y entonces, esto lo podemos generalizar así, ¿no? Pues aquí en realidad pues, tenemos 1, 2, 3, y aquí vamos a seguir teniendo 4, 5 y así, ¿no? Entonces, todas las franjas oscuras que corresponden a interferencia destructiva van a estar dadas por esta condición. El seno de teta, y acuérdense que teta está medido de esta forma, es igual a m por lambda entre a, donde m es simplemente un entero, sin considerar al cero. Entonces, más menos 1, más menos 2, más menos 3. Y a es el tamaño de la apertura. ¿Ok? Bueno, entonces esto nos da una condición para los mínimos. No necesitamos la condición para los máximos. No, creo que aquí con esto basta. Bueno, ¿para qué nos sirve esto? Por ejemplo, para determinar la resolución de los instrumentos ópticos. Por ejemplo, si tenemos acá 2 fuentes de luz, pasan acá por una rendija. Este es el ángulo entre las 2 fuentes de luz. Entonces vamos a tener aquí una condición para que estas 2 fuentes de luz van a tener un patrón de difracción para cada una de ellas, ¿no? Que está aquí dibujado esquemáticamente con esto. O sea, este de aquí es el máximo central. Y esto que está acá, entonces, donde estaría la interferencia destructiva, o sea, son los valles y los otros máximos de menor intensidad. Para la fuente S2, y este de aquí sería el de la fuente C1. Entonces vamos a tener un ángulo mínimo en el que podemos tener una resolución de estas 2 fuentes de luz, es decir, que podamos apreciar la diferencia entre los 2 patrones de difracción. Después de ese ángulo, si las fuentes de luz están muy próximas unas de otras, entonces realmente ya no se puede distinguir cuál es el patrón de difracción de una y cuál es el patrón de difracción de otra, ¿no? Entonces decimos que justo aquí las fuentes están resueltas. Acá pues ya no tenemos. Entonces, y eso tiene que ver con la capacidad de los instrumentos ópticos para tener imágenes que se puedan distinguir cuando los objetos están muy cerca uno de otro, ¿no?
Bueno, entonces, para definir esto de la resolución, vamos a utilizar esto que se llama el criterio de Rayleigh, que es simplemente cuando el máximo central de una imagen cae en el primer mínimo de la otra. O sea que esté en el primer mínimo en la primera franja oscura de la otra fuente o de la otra imagen. Entonces decimos que ahí están apenas resueltas, ¿no? Apenas se alcanzarían a distinguir una de otra. Es como que el límite. ¿Ok? Y va a estar dado por esto, entonces que el máximo caiga en la primera franja oscura, pues está dado entonces por esta condición que teníamos aquí, ¿no? Justo esto es para la primera franja oscura, acá estaría la segunda y así, ¿ok? Entonces tomamos esta misma condición para el ángulo, donde ahora este ángulo es el ángulo que está medido aquí entre las dos fuentes de luz, ¿ok? Bueno, aquí no importa si tomamos el positivo o el negativo, nos podemos quedar con el positivo. Y entonces, justo aquí lo tendríamos para esta condición, ¿no? Que el máximo de una esté en el primer mínimo de la otra, el primer mínimo de la otra está dado por esto. Entonces, bajo esta condición podemos tener este ángulo mínimo para que las imágenes estén resueltas, ¿no? Cuando tenemos dos objetos ahí. Bueno. Entonces, simplemente la longitud de onda entre el tamaño de la apertura, ¿ok? Eso nos da el ángulo mínimo para tener dos imágenes resueltas. Ahora, en la mayoría de los instrumentos ópticos realmente no tenemos rendijas. Las aperturas son circulares. Las aperturas por las que pasa la luz, como en la cámara, son circulares. Entonces cambia un poco esto. El análisis matemático es un poco más complicado, pero la idea es esencialmente la misma. Esto, por ejemplo, aquí estaríamos en el límite justo cuando, no, acá sería el límite cuando están apenas resueltas, ¿no? O sea, aquí tenemos un ángulo lo suficientemente grande entre las dos fuentes de luz para que tengamos las dos imágenes perfectamente separadas, ¿no? Esta imagen de en medio es donde apenas están resueltas, es decir, donde apenas se alcanza a distinguir el patrón de difracción de una y de la otra. Entonces aquí es donde tenemos esta condición de que el máximo de una caiga en la primera franja oscura de la otra. Y a partir de aquí, si el ángulo entre las dos es menor a esto, entonces ya no podemos tener las imágenes resueltas, ¿no? O sea, ya tendríamos un solo patrón de difracción, aunque proviene de dos fuentes, ¿ok? Bueno, entonces para las aperturas circulares, como en la cámara, esto tiene seguimos teniendo eh, esta misma estructura, digamos, longitud de onda. Aquí es la longitud de onda entre el tamaño de la apertura vertical. Acá sería la longitud de onda entre el diámetro de la apertura circular, multiplicado por este factor que viene del análisis matemático que ahorita no vamos a hacer. ¿Okay? Entonces, esto nos da el mínimo para la resolución en una apertura circular. ¿Okay? Bueno. Y por ejemplo, entonces, esto lo podemos aplicar para tener la resolución de un microscopio, por ejemplo. Aquí la separación entre los objetos es S. Esta F es la distancia focal del ocular. Y acá, esto no me acuerdo qué significa esto de RP, pero ahorita les digo. Ok. Uh, no me acuerdo qué es esto. El punto aquí es que la resolución del microscopio, esto es resolución, pero no me acuerdo la P qué significa. Esto nos da la resolución del microscopio que tiene esta misma forma también acá, para una apertura circular. Pero aquí está expresado en términos de la longitud de onda, el diámetro y aparte
la distancia focal del lente ocular del microscopio. ¿Ok? Entonces, no, déjenme ver qué era esto del RP. No me acuerdo por qué le puse P. Ahorita lo buscamos. Si lo tengo aquí en la mano. Pues no. Bueno, a ver, ahorita nos regresamos a este. Vamos que lo encuentre. Nada más quiero saber por qué tiene esta P. Ya no me acuerdo qué significa esta P, pero la idea entonces es parecida a esta, ¿no? Esto nos daría la condición para que tengamos apenas resueltas las imágenes, ¿no? Si es que estamos viendo dos. Ok, entonces otra aplicación de esto de difracción es la difracción de rayos X. Acá lo que tenemos es una rejilla de difracción. O sea, podemos pensar, una rejilla de difracción es simplemente tener un arreglo de aperturas. Aquí tenemos una sola rejilla, una sola apertura. Podemos pensar en tener varias ahí paralelas y eso nos daría una rejilla de difracción y podemos pensar en una rejilla de difracción bidimensional como por ejemplo, si tenemos dos o tres aperturas en una pantallita como las que vimos ahí con el equipo de óptica. O podemos pensar también, podemos tener también una rejilla de difracción tridimensional, como sería el arreglo cristalino en un sólido. ¿Okay? Entonces acá tenemos, esto creo que es un cristal de sal, y acá estas cosas azules son los iones de cloro, que serían positivos, y los rojitos entonces serían los iones de sodio, que serían negativos, o al revés. Bueno, no me acuerdo ahorita. El punto es que esto entonces, y el tamaño acá de este, pues es A. Esto lo podemos ver, los distintos planos aquí, que componen este cristal de sal, como una rejilla de difracción tridimensional. Si hacemos incidir luz sobre esto, entonces podemos tener difracción siempre y cuando se satisfaga la condición esta de que la longitud de onda sea más o menos del tamaño de la apertura. O sea, aquí está este tamaño, lo podemos tomar como la apertura. Y resulta que acá, para este caso, este es como de 0.1 nanómetros. Si nos fijamos en el espectro electromagnético, eso corresponde a los rayos X. Entonces, los rayos X tienen esta capacidad de difractarse cuando los hacemos incidir sobre el arreglo cristalino de un sólido. ¿Okay? Cumplen con esa condición y es por eso que se utilizan rayos X y no otro tipo de radiación, ¿no? La idea es exactamente la misma, solo que visto en 3 dimensiones, pero aquí lo podemos analizar igual en un plano, por ejemplo. Este sería un plano de los iones del cloruro de sodio, visto así de canto. O sea, nos podemos fijar en esta parte, y este es el de abajo, ¿no? ¿Okay? Y este es un arreglo cúbico, entonces esto es igual A, y acá esto es A, y esto es A. Aquí lo que importa es, por ejemplo, el espaciado entre este plano de iones y este plano de iones, que lo podemos llamar D. Entonces hacemos incidir los rayos X
Y aquí la idea es la misma que cuando estamos viendo la rendija solita. Este rayo que está acá, entonces incide acá, se refleja. Este incide acá, se refleja. Y la diferencia de caminos entre los dos de la trayectoria óptica va a ser 2 veces esta distancia, ¿no? O sea, este rayo de acá abajo recorre esta distancia más que el de arriba, ¿no? Y esta distancia, pues también la podemos tomar, la podemos escribir en términos del espaciamiento entre los planos de los iones, que estamos llamando D, y el ángulo entre la luz incidente y el plano de los iones, ¿no? Que es θ. La diferencia de la trayectoria óptica de estos dos rayos, por ejemplo, entonces este de aquí, este ángulo de aquí, podemos hacer el mismo proceso de que se imaginen en rotar este triangulito que tendríamos aquí. Por ejemplo, rotarlo para hacerlo coincidir con este y que vean que son triángulos semejantes y entonces este ángulo es el mismo que este ángulo. ¿Okay? ¿Y por qué lo quiero así? Simplemente para que entonces el ángulo entre la luz incidente y el plano de los iones, lo podemos ver aquí, y esta distancia de acá es entonces de la separación entre los planos de los iones, y esta parte de aquí entonces es el cateto opuesto, que es otra vez d por el seno del ángulo. ¿Okay? La diferencia entre la trayectoria óptica de estos dos rayos es entonces 2 veces esta distancia, que es la distancia extra que recorre el rayo de abajo, ¿no? Entonces, 2 veces esto, aquí lo igualamos entonces a m por lambda, donde lambda es la longitud de onda. Entonces aquí no está entre 2 porque no estamos tomando la parte para los mínimos, o sea, la condición para los patrones de interferencia. Pero la idea es la misma, entonces acá m también es un entero. Y a esto le llamamos la ley de Bragg, que simplemente nos dice cuál es la condición para tener esta difracción de rayos X. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si conocemos la longitud de onda de lo que está incidiendo, rayos X, y medimos el ángulo θ, que se puede hacer experimentalmente, entonces podemos obtener esta D, la separación entre los planos, ¿no? ¿Okay? Y bueno, en realidad utilizamos una de las aplicaciones de la difracción de rayos X y de la ley de Bragg es para tener pues una imagen de los sólidos cristalinos, ¿no? Una representación. Por ejemplo, una de las aplicaciones más famosas, pues es esta de acá, creo que es la fotografía original de Rosalind Franklin, eh, eh, que creo que fue la primera que aplicó esto de la difracción de rayos X a las moléculas de ADN, ¿no? Y entonces se obtiene un patrón de difracción, o sea, las zonas oscuras y las zonas luminosas. Este es un patrón de difracción tridimensional, entonces aquí lo estaríamos viendo así como de canto, como acá. Y se aprecia aquí esta X, que es en lo que se basaron para llegar a determinar la estructura helicoidal del ADN, ¿no? ¿Okay? No me acuerdo aquí. No, sí, esta creo que es la fotografía original. O alguna de las originales. ¿Ok? En las que después se basaron Watson y Crick para llegar a determinar que el ADN tiene esta estructura de 2 hélices envueltas, ¿no? Y en general, pues, la difracción de rayos X se utiliza para determinar cómo es la estructura esta de los sólidos cristalinos. ¿Ok? Bueno,
Y creo que eso era todo lo que quería contarles de la difracción. Entonces nada más déjenme ver si tengo esto. Me quedé acá pensando en esto de la P, ¿qué significa? Para el microscopio. Pero no encuentro dónde lo puse. Bueno, déjenme ver rápido, sí, está por aquí. Bueno, quién sabe qué estaba pensando, pero entonces les dejo esto pendiente de ver qué es esta P, por qué está ahí. Pero se los platico la siguiente semana, ¿no? Entonces, de todo esto lo que vamos a necesitar es simplemente esta idea de la difracción, que en realidad es interferencia, de acuerdo a la naturaleza ondulatoria de la luz. Las condiciones estas para los mínimos, para tener la interferencia distributiva, si tenemos una rendija, el criterio de Rayleigh, aunque bueno, esto no lo vamos a ocupar tanto, más este de las aperturas circulares, donde tenemos el límite de la resolución. Esto sí está bien, lo que no me acuerdo es qué significa esta P, pero bueno, entonces esto lo dejamos ahorita pendiente. Y la ley de Bragg para la difracción de rayos X. ¿Okay? Digamos que esto es lo importante, la difracción. Y entonces, las clases siguientes ya vamos a abandonar esta idea. Bueno, no es que la vamos a abandonar, sino vamos a ver entonces la otra descripción de la luz en términos de partículas. O sea, vamos a ver entonces por qué necesitamos esta descripción, ¿no? Vamos a ver que esto de ver a la luz como una onda, hay situaciones experimentales que no pueden explicar si seguimos suponiendo que la luz es una onda, y que se explican suponiendo que es una partícula. Entonces a eso le llamamos la dualidad onda-partícula de la luz, que forma la base de la mecánica cuántica. ¿Ok? Entonces hoy lo dejamos aquí y queda pendiente esto de la resolución del microscopio, ¿no?